Bueno, y lo vamos a conversar porque, bueno, además hay mucho para evaluar, para tener como perspectiva, con precisamente el profesor José Ricardo, que es el flamante presidente del radicalismo. Bueno, diputado, ¿cómo le va? Eduardo Olivares lo saluda, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Cómo está terminando el año? Bien, un año muy intenso, muy movido, de mucho trabajo. Se podría decir así como en una conversación informal, qué añito, ¿no?, que hemos tenido, porque ha sido un año movido, ¿no? Sí, fue un año movido acá en el Parlamento Nacional y me parece que también en la política de San Luis, así que bueno, me parece que eso es el sabor de la política. Claro, sí. Desafíos y que haya movimiento, me parece que en términos de la política nuestra, provincial, sí. Es muy interesante el escenario y bueno, nos encuentra ahora la Unión Cívica Radical reorganizando todos nuestros cuadros partidarios para enfrentar el fin de año, que no terminó y va a haber muchas sorpresas todavía. Está bien. Ahora, hay una perspectiva ahí, José, que quiero discutir acá, si tenemos unos minutos nos podemos explayar. Porque he estado durante el fin de semana hablando con algunos dirigentes del radicalismo y en síntesis, podríamos decir, con los que han apoyado, con los que se han alejado un poco, con los que han estado bien de acuerdo y con los que tal vez no lo han estado del todo, pero en general hay una síntesis para decir, bueno, el radicalismo tiene un 2017... digamos, con vientos a favor, ¿no? El presidente Macri, la alianza en el gobierno, la situación política que se vive en la provincia de San Luis, esta suerte de tensión que ha generado, o por lo menos una tensión política, no sé si alcanzará a ser electoral, que ha generado Poggi, y entonces en síntesis me dicen, hemos elegido al presidente que tiene que comandar la principal fuerza opositora de San Luis el año que viene en las legislativas. Está José Ricardo, que está en el Congreso, tiene experiencia, tiene llegada al Gabinete Nacional, eventualmente entrada con el presidente Macri, y entonces hay definiciones que se tienen que tomar. La primera definición, esto que está pasando en el Congreso de San Luis, en la legislatura de San Luis, esta división, ¿a qué se debe? Bueno, mira, he asumido como presidente de la Unión Cívica Radical y digamos, eso no implica necesariamente, digamos, interferir o limitar o acotar la tarea del bloque legislativo, que por supuesto es un bloque que va más allá de nuestro partido político, un bloque de Cambiemos. Me da la impresión de que son los propios actores que tienen que dilucidar la situación, pero en términos generales lo que tiene que quedar claro que nosotros somos un partido y un frente político que aspiramos a gobernar San Luis. La Unión Cívica Radical y su rol en Cambiemos, Cambiemos a gobernar San Luis. Por lo tanto, en ninguna circunstancia podemos dormir ni comer en el plato, como no lo hemos hecho muchísimos dirigentes durante décadas, en el plato de nuestros adversarios. Eso no significa desconocer ni el valor político, ni la legitimidad que tienen las autoridades. Pero hay que tener bien claro que cuando uno va por el gobierno para hacer una alternativa de cambio, con más protagonismo o con el protagonismo que nos corresponda y que nos dé el pueblo, tenemos que tener bien en claro que no se negocia con el adversario, porque eso le quita credibilidad a la gente, al proyecto político. Yo retomo un poco el ejemplo que puede ser muy lejano pero muy claro. Es decir, Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente popular, digamos, y democrático en la historia política, estuvo muchísimos años en una intransigencia, pero en una intransigencia valiosa, en una intransigencia constructiva. Es decir, ahí se construye la credibilidad. Y me parece que las decisiones del bloque parlamentario se tienen que tomar en el bloque, y sea el que sea elegido para ser vicepresidente, secretario, se toman dentro del bloque. Es la elemental disciplina política que le cabe a todos los partidos y a todos los proyectos políticos. Entonces, si esas cosas no se respetan, hay ruidos. Bueno, habrá que dilucidar
qué pasó ahí. Yo asumí, voy a convocar a los diputados de mi partido. Claro. Eso bueno, pero lo que pasa es, José, que en el partido político vamos a conversar y vamos a delinear cuáles son las reglas de juego para seguir adelante. No, está claro, obviamente. Además hay una autoridad en el bloque, ¿no? Que ha decidido. Recientemente elegido, pero digo, tomémoslo como enseñanzas para el futuro de lo que debe pasar y de lo que no debe bueno, pero lo que pasa es que Bartolomé Abdala es el presidente del PRO, es decir, el presidente de uno de los partidos que integra la alianza, y poco menos lo que se ha conocido, obviamente, me imagino, no estamos hablando ni de personas guarangas ni sin modales. No es que lo han echado, pero que le han dicho que él ya no pertenece más al bloque. Hay una discusión sobre la disciplina de bloque. Yo he hablado con Bartolo, no he participado. Quiero decir que por respeto a la autonomía que tiene el bloque, dentro de lo que todo bloque se debe a su partido político. Lógico. No somos un partido fáctico donde el presidente del partido le dice a cada diputado qué tiene que hacer, pero vamos a tener una mayor coordinación de la que tuvimos. Ahí tenemos que dilucidar la situación, como se hace en una mesa, no por Face ni a través de los medios, sino sentados cara a cara, en una mesa todos los miembros y los responsables políticos de cada sector, y se va a encaminar, sin ninguna duda, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que tener claro que el bloque político está para construir una alternativa a lo que estamos viendo en San Luis, ¿no? Ese es el objetivo, y esa alternativa tiene que ser firme, tiene que ser clara, no tiene que tener medias tintas. Esa es mi convicción, te digo, Eduardo, así he construido la política. A veces en eso se pierde y se gana. No se puede estar en el cortoplacismo, si no se puede hacer un arreglo de muy corto plazo y después querer convencer a la gente que uno va a un cambio de largo plazo. Las dos cosas están unidas, ¿no? Está bien. Y me parece que hay que reflexionarlo a la circunstancia, al hecho, en esa perspectiva. Bueno, ahora hay un tema, Ricardo, que sobre el fin de año yo me imagino que debe ser el centro de la preocupación del radicalismo de San Luis, que tiene nombre y apellido, se llama Claudio Poggi. Anoche Poggi, a través de su Facebook, una forma muy particular que tiene, no lo estoy criticando, estoy describiendo nomás, que tiene que comunicar sus noticias, el ex gobernador anunció que ha concluido con este tema de juntar las firmas para su partido, con 50.370 firmas, ¿no? Cuando se publicó esto, hablé con algunos dirigentes, y la verdad que la impresión que me llevo no es muy alentadora para el radicalismo. Me da la impresión que la gran mayoría de esas firmas, a contrario de lo que se puede especular, son apoyos que han surgido de eventuales votantes de la fuerza de ustedes, ¿no? No sé cómo lo están viendo ustedes. No sé. Primero, sobre la comunicación, mirá, digamos, sin hacer juicio sobre otros, yo también comunico a través de... Sí, por eso no es un juicio negativo, es una descripción. Los medios que nos publican, del tuyo, objetivamente, no por amistad ni por nada. Cuando saco una noticia, así que no tenemos en la prensa hegemónica de no tenemos, por lo menos que somos opositores, no tenemos otra forma. Bueno, lo segundo, yo no haría esa especulación. Me parece que es importante, son herramientas legítimas buscar el apoyo de la gente, pero no sé de dónde sacas eso. Se verá quiénes firmaron o quiénes no firmaron, pero la verdad que nosotros somos un partido. Yo me he expresado, ni al adversario más enconado le deseo ningún obstáculo, que tenga ningún obstáculo para desplegarse políticamente, desarrollar su y mucho menos, digamos, ni para ningún adversario, tampoco para Claudio Poggi. Así que no sé si las firmas de quiénes serán, no nos hemos puesto a hacer esa investigación, ni tampoco nos interesa. Pero da la impresión por ahí que hay un caldo de cultivo más propicio en el voto opositor a Rodríguez A para Poggi que en el voto que ha venido acompañando este proceso, ¿no? Vos me decís esto, pero yo podría tomar otro hecho. Pasaron las elecciones hace muy poco.
y nosotros hicimos yo era candidato, sí, ¿no? Encabezaba la lista, sí, hicimos una extraordinaria elección, sí. recuerdo que hace 7 años atrás sacamos 16.000 votos y ahora sacamos 80.000, sí. De manera que ahí nos votaron nuestros y sin embargo Poggi sacó una gran cantidad de votos que no precisamente eran radicales, claro, han sido votos peronistas o justicialistas. Sí, se terminó casi polarizando, ¿no? Además de los justicialistas y peronistas, sí, que nos votaron. Bueno, ahí va también el aparato del Estado, ¿no? Que no fueron pocos. Sí, no, quiero decir que uno podría, acá lo importante, sí, yo tengo la responsabilidad, quiero, y esa es mi misión y mi deseo, en bien del capital de la política de San Luis primero, después sí, de mi propio partido, la Unión Cívica Radical, trabajar intensamente para dar una vuelta más de página a poner a la Unión Cívica Radical en el rol histórico central que, no digo central, no quiere decir porque sea el más importante, pero sino el ineludible rol que tiene un partido centenario en un proceso de cambio, de construcción, de acuerdos, de consensos para el cambio. Ese es me parece el momento histórico en el que estamos. Y yo voy a construir eso. De hecho, una de las primeras medidas digamos, de mi función como presidente y del comité ejecutivo va a ser abrir espacios de diálogo, convocar a espacios de diálogo políticos, electorales, y también sobre cuestiones que no nos unen electoralmente pero que nos preocupan. Por ejemplo, la sanción de nuevas leyes, esta ley tan controvertida, si es xenofobia, si es discriminación. La de empleo, la del empleo puntano. Si va a generar o no. Bueno, ahí el diputado Rigol ya adelantó que va a pedir la inconstitucionalidad. No sé si esto ha sido con mandato del partido o es una iniciativa. Yo lo anuncié en el acto de Asunción, anuncié como primera medida que la Unión no es una medida aislada de un diputado. En ese sentido, digamos, se empieza a ver claramente la articulación del partido con el bloque parlamentario, con el bloque legislativo. El primer y único anuncio que hice de la presidencia es convocar a los radicales, a todos los ciudadanos, a presentar y a motivar la declaración. Planteo la declaración de inconstitucionalidad. Claro. Porque hay, digamos, la Constitución es nuestra, es maravillosa y abunda, no en un artículo, tiene una colección de artículos que realmente son lapidarios respecto a lo que trata de plantear Alberto Rodríguez. Pero lo peor de todo es la fría letra o valiosa letra de la Constitución, es que esa medida va a generar más desempleo, es lo primero que hay que decirle va a generar mucho más desempleo de lo que tenemos, y eso es lo que nos preocupa, y desempleo para todos, para los que nacieron, para los que vinimos, los que nos hicimos puntanos, y sobre todo los que en peores condiciones. Esa es una medida política, como la convocatoria a las fuerzas a dialogar sobre el futuro de San Luis. Eso lo vamos a hacer muy prontamente, no el año que viene, sino... Yo quiero hacer una última pregunta, Ricardo, digamos como periodista, pero interpretando un viejo radical que me manda un mensaje con otro que hablé el fin de semana. ¿Qué peligro significa, me dicen, la conversación con Poggi, la negociación con Poggi, el frente finalmente con Poggi? Que nos pase lo mismo con Macri. Hay quien afirma que Macri fue presidente por el apoyo del radicalismo y el desarrollo territorial que tiene el radicalismo, que obviamente el PRO ni por cerca lo tenía, ¿no? Es decir, esto está bien claro, es decir, el triunfo de Córdoba, los votos de San Luis, en Tierra del Fuego, en todos lados, si bien había una idea, había un apoyo comunicacional, a los fiscales, los presidentes de mesa, los que llevaban, los que traían, fueron todos radicales, ¿no? Y dice, no sea cosa, y hoy el presidente es Macri y los radicales estamos teniendo a veces que hasta pedir permiso para que nos atiendan, ¿no? Y la pregunta es, o la afirmación, ¿pasará lo mismo con Poggi, que el radicalismo le pueda dar algún beneficio electoral a Poggi y después que no les atienda el teléfono? Digo, ¿esto se discute políticamente entre ustedes? Bueno, mira, yo soy presidente del partido, diputado y todo, pero adivino no soy, ¿no? Pero te puedo decir lo que pienso. Está bien. Sí, el futuro, ojalá pudiéramos adivinar el futuro. No soy Lili Zulos, pero
digo que la misma pregunta me la hago yo, pero trato de responderla con acciones, digamos, de trabajo, de reflexión y de acción política. Lo primero es que Macri no llegó a ser presidente nada más que por la Unión Cívica Radical. Tenía que simplificar un problema. Macri llegó a ser presidente porque encontró y tenía las condiciones para ser presidente. Nadie llega a ser presidente si el pueblo no quiere. Segundo, también es igualmente cierto que la Unión Cívica Radical es un partido clave, estructural, en el sostén territorial, creo que lo he dicho en algunas declaraciones, por supuesto, para el triunfo, sin ninguna duda, y para el sostén territorial, la estructura territorial del gobierno. Y ni hay que hablar en lo parlamentario, porque te podría decir que el que mejor hizo los deberes, además de la voluntad del presidente, que la conozco porque comparto las reuniones de seguimiento de gabinete y sé que es un hombre que quiere hacer las cosas bien, que está centrado, además de esa clara voluntad, el Parlamento es, diría, el órgano republicano que trabajó, hizo los deberes este año. Sancionamos 72 leyes, de las cuales son las leyes clave para el arranque, para que los ministerios no tengan nada que decir y echar adelante. Te diría que en esto ahora les queda el rol a los ministerios, ¿no?, de demostrar gestión y trabajar, a nuestros ministros nacionales, de trabajar claramente la gestión y estar centrado en cómo esas leyes se proyectan en beneficio para el trabajo, para la gente. Entonces, eso es lo primero. Claro que somos un partido que nos reconocemos y estamos reclamando más lugar, pero tampoco es cierto que no nos atienden el teléfono, ¿no? Sí tenemos, hay tensiones propias de dos espacios políticos, uno centenario, tenemos más de 100 años, y otro que nace hace pocos años. Eso, cualquier politólogo podría decir de antemano, antes que empiece, que eso tiene una construcción que hay que ir elaborándola. Así que ahora, en San Luis, es muy claro, nosotros somos una fuerza opositora, vamos a ocupar un rol central. Si seremos los mayores protagonistas o no, dependerá de nosotros. Y tampoco podemos ignorar lo que pasa al resto, al lado de nosotros, y lo que piensa la gente. Si hay otros espacios opositores, que no es solo Claudio Poggi y su partido, no quiero personalizarlo, sino que hay otros espacios opositores, entre ellos Claudio Poggi. Ignorar esa realidad es no tener los pies sobre la tierra. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Y desde nuestra convicción, desde nuestra convicción. ¿Qué es esa convicción? Bueno, llamar a las fuerzas como un partido que creo que tiene la legitimidad ética, moral, histórica, y no por ello va a ocupar ningún lugar que no le corresponda, por así decir, frente a otros partidos, pero con esa legitimidad y con esa tranquilidad de conciencia, abrir las puertas al diálogo para el San Luis del futuro. En ese diálogo estarán todas las fuerzas que se reconocen, ya sean viejas, nuevas, más nuevas. ¿Cómo es el resultado de esa pulseada, si querés, o de esa construcción, para decirlo en términos más positivos? Y bueno, ahí tenemos que estar todos. Si hay viejos dirigentes que son muy avesados, bienvenido, porque van a ayudar a que nos vaya mejor. Bueno, ahora, ¿quién recibe el golpe? Yo no quiero los dirigentes que, digamos, resuelven las elecciones en una mesa de café y después las pierden en las urnas. Tenemos que ir hacia arriba. Yo creo en un radicalismo capaz de ser protagonista del futuro de San Luis, del futuro de la Argentina. Es más, creo que tenemos un partido que tiene que ya preparar las candidaturas a presidente de la nación, y no una, sino más de una, sino que hay dirigentes jóvenes, territoriales, del interior del país. Bueno, y no por eso nos vamos a acompañar al presidente. Bueno, ahora, hay en el círculo, José Ricardo, del gobierno, del oficialismo de San Luis, una mirada un tanto, bueno, los hermanos Rodríguez Sá son políticos de mucha experiencia, ¿no? Y de un gran olfato. Entonces dicen, bueno, miren, tranquilos, ¿no? Es decir, tranquilos, el año que viene hay un guiso que ya se está cocinando, que mezcla un poco, ¿no?, la disidencia que va a generar Poggi dentro del radicalismo, y por otro lado, el otro ingrediente que el oficialismo dice que va a perjudicar cualquier alianza son algunos efectos de la economía que se están viendo, como por ejemplo los despidos en Concarán. Y dicen, bueno, tranquilos, que esto mismo lo tienen que resolver primero los radicales. ¿Cómo están, digamos, observando? Porque esto ha pasado, ¿no? Lo de Concarán, por ejemplo, ¿no? Sí, después me refiero a lo de Concarán puntualmente, pero sí, por supuesto, si tenés un gobierno nacional
que le va bien y que además está decidido a poner un fuerte apoyo para terminar, como dijo Marcos Peña, con, digamos, cerrar un ciclo histórico de feudos políticos en la Argentina, entre los cuales está el nuestro, en San Luis, eso es muy bueno. Y si la economía acompaña, vos sabés que la intención del voto se mueve mucho por la economía y somos optimistas en ese sentido, reconociendo lo difícil que está la situación. Pero la gente, hay otro factor, y lo escuchás en muchos ciudadanos, sí. No queremos más corrupción en la Argentina, es decir, muchos están viendo que tienen que hacer un esfuerzo para salir adelante económicamente, pero también tienen claro que queremos entrar en otro ciclo, con sus problemas, pero en un ciclo de mayor transparencia, que no lo resolverá un gobierno, lo resolverán una saga de gobiernos hacia adelante. Entonces ahí va a jugar un factor. Por lo tanto, ese cóctel del año que viene, nosotros creemos que va a ser un cóctel muy bueno, es decir, fuerzas opositoras en San Luis, con la reflexión de que ha llegado un momento de mostrar madurez a nuestro pueblo, porque si vos ves que las dos últimas elecciones en San Luis, si vos analizás el corte de votos, que fue la primera vez en la historia política donde fue una moledora de papel, no solo la última elección, sino la penúltima también, eso es un mensaje del pueblo a los dirigentes. Que fueran las PASO y después la general, digamos, ¿no? Sí, en la PASO del 2000, fue en esta y también lo fue en el 2013. También, ¿no? Sí, también. Hubo un primer atisbo en el año 2011, cuando hicimos la interna, donde prácticamente en la primaria, vos te acordás que había 3 fórmulas, era Poggi, Vergés y yo, y también hubo una enorme cantidad de votos de corte. Yo digo siempre, como ya lo dijo alguien antes, la razón la tiene el pueblo. Y cuando eso pasa, es que la gente está queriendo decir algo. Y en ese sentido también hay que ser honesto, que hubo muchísimas cantidades de votos radicales que votaron a nuestros candidatos, entonces, en este caso yo encabezaba la lista, pero los que venían atrás, y que también votaron a Claudio Poggi en el corte, quizás a otros candidatos también. Bueno, entonces... Claro, que fue cuando entraste a la Cámara, digamos. Bueno, ahí hay que interpretar lo que está pasando con la gente. Nosotros, si no representamos esa voluntad, somos una circunstancia, pasamos de largo en la historia. No servimos para lo que la gente cree que debe servir la política, que es para mejorar las cosas, cambiar, salir de los ciclos hegemónicos, de los ciclos caprichosos, siempre reconociendo esto, que en todo gobierno democrático hay matices buenos y hay matices malos, porque no se trata de tirar por la borda ni desconocer el valor de la democracia y de los dirigentes legítimamente elegidos en la ciudad. Está bien, bueno. Con Carán, no quiero dejar de mencionar esto. Me consta, porque yo, en comunicación directa con el ministro de Industria, ya no desde esta vez, sino de hace 3 meses atrás, cuando se amagó a cerrar, me consta de la voluntad del gobierno nacional, porque la del gobierno provincial ha sido muy poca, ha abandonado prácticamente a la promoción industrial, digamos. ¿Cuál es la última vez que lo viste a Alberto Rodríguez abrir una fábrica? No sé si lo vi alguna vez, ir a una fábrica, abrir una fábrica del parque industrial. Bueno, entonces el gobierno nacional ha actuado rápidamente y ha ofrecido soluciones. Pero ahí se han mezclado otros ingredientes. Tenemos la firme sospecha de que los propios interesados, los propios dueños de la industria, no están interesados en volver a abrir la fábrica. Y no es porque estén faltando instrumentos, como lo sabe también el gerente de empleo, que ha trabajado intensamente en esto, Juan Castillo, que es un funcionario nuestro, del Ministerio del Trabajo. Yo me he puesto en comunicación con el secretario de Industria y con el ministro de Industria, ya hace 2 meses alertándolo, actuaron sobre el tema y se estamos ofreciendo soluciones. Entonces, no se puede decir cierre la fábrica con Carán porque el gobierno no le interesa. Sí nos interesa. Ahora, también le tiene que interesar a los dueños de la fábrica, porque si los dueños de la fábrica están en un negocio de reconvertir su negocio e irse a otro rubro porque les conviene mejor o porque ganan más plata, es un ingrediente que no tiene que ver con el gobierno, ¿no? Está bien. El gobierno no le puede poner intimar al dueño a que haga con su capital lo que... Bueno, en todo caso se buscarán otras soluciones para sostener las fuentes de trabajo, ¿no? Pero quiero decirte que no hay una actitud de mirar para otro lado. Aún en la Che, que está muy lejos de Buenos Aires, estamos sobre eso,
y nos hemos movido y no lo hemos hecho mediáticamente, no andamos publicando en los diarios, que andamos haciendo gestiones, pero te digo que está esto, no quiere decir que se solucione, pero hay otros ingredientes en juego, a punto tal que el propio gerente de la fábrica ya hace 3 meses atrás hizo este anuncio de que se cerraría la fábrica, y cuando intervino el ministro, por lo menos yo llamé al ministro y me consta que alguna intervención hubo, al otro día salió a desmentirse y decir que él no había dicho eso, que había dicho otra cosa, sí, que no se iba a cerrar. En realidad dijo que se cerraba, así que... Sí, primero dijo que se cerraba. Sí, claro, y después cambió la declaración, ¿no? Después cambió la declaración. Eso es cierto. Entonces te das cuenta que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la estrategia digamos, industrial o comercial que tiene la fábrica, que va más allá de la voluntad del gobierno. Bueno, diputado Ricardo, muchas gracias. Nos hemos tomado un tiempo porque, bueno, entendemos que la presidencia del radicalismo es un lugar clave para la discusión política y del día a día de la gente de San Luis, por eso hemos querido conversar, conocer un poco cómo se ha llegado, a dónde se está yendo, así que muchas gracias por todo este tiempo. Agradecido, Eduardo, y yo convoco a todos los radicales, los que fueron al partido, los que van, los que nunca fueron, los que tienen ganas de ir, que están las puertas abiertas, que nos comuniquemos y que empecemos también un nuevo ciclo de convicción profunda en nuestro rol en San Luis. Bueno, buen día, un abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba el diputado nacional José Ricardo, que es además presidente del radicalismo electo recientemente, ¿no?